hoy nosotros estamos también dedicados a que ustedes, quienes nos siguen a través de estas pantallas, traten de entender en un marco de referencia lo que nos está pasando en esta sociedad panameña. Y ahora vamos a abordar el tema jurídico-político. Y para eso están aquí la diputada Zulay Rodríguez, bienvenida, buenos días. Buenos días. Y el abogado Alvin Widen. Buenos días, don Alvin Widen, bienvenido. Buenos días, televidente. Óigame, antes de entrar al tema, ¿qué impresión le causó estas declaraciones de la señora Paulette Morales? Mira, yo estoy sorprendido, y no casualmente, gratamente, de los actos de confesión que la señora Paulette hace. Cuando dice, por ejemplo, algo que impensable, que alguien se atreva a decirlo en los medios de comunicación, que la empresa de ella y las otras dos empresas que participaron de a dedo, evidentemente, porque eso no hubo ninguna convocatoria pública, en la compra de las mochilas, se pusieron de acuerdo en el precio. Eso me escandaliza que alguien aparezca en un medio de comunicación y confiese que hace eso. Me escandaliza que alguien diga alegremente, como lo ha dicho esta señora, que, bueno, $6 de transporte por cada mochila y que era lo mismo transportarla al Nodó, como se le pregunta, no sé si esto es la parte de esta entrevista o la que sigue, y que también cobraba $6 para llevarlo de la ciudad de Panamá, de aquí del centro de la ciudad, al Nodó y al Moscote y a la mayoría de los colegios que tienen el volumen de estudiantes. Me escandaliza que nos diga así alegremente que un lapicito, una gomita, una cosita de colores que en total no valen $1, haga que una mochila chica valga lo mismo que una grande, 7 y pico, me parece, 7.25. Me escandaliza que diga que solo se ganaban el 25%. O sea, yo no sé qué cara tienen para todavía seguir tratando de tapar el sol con un dedo y con el cinismo con que se están manejando. O sea, hay gente que no tiene vergüenza, que no tiene respeto por la ciudadanía, no tiene respeto por los dineros del Estado, que un contralor haya refrendado eso, la señora contralora, la Yoconda, o a quien delegó, porque esa señora vivía delegando para que otro tuviera la responsabilidad. Entonces, ¿qué te dice? Que es lo mismo gastar $6 para llevar a Canquintú la mochila que llevarla al Moscote o llevarla al Nodó. O sea, ¿cómo tú vas a pagar como Estado esa palabrita que usó que ni siquiera es español, un equilibrio, compensación, no sé qué cosa? Me escandaliza que diga que incumplió porque la carretera estaba cerrada o que China se mantiene en el año chino un mes cerrado. O sea, China no trabaja un mes. O sea, esta cantidad de barbarie. Dicho eso, don Alvin Widen, digo... Hay un elemento, dicho eso, en este caso, que ahora más adelante vamos a escuchar la segunda parte, al tema que, a lo que nos ocupa y por la invitación que le hicimos a ambos para que nos ayuden a entender. En todos los casos, que se conocen hasta ahora, hay denominadores comunes. Un denominador común, indiscutiblemente, es el programa de ayuda nacional. Otro denominador común es que sus dos exdirectores, los dos, porque son casos diferentes, pero están vinculados, tanto Tamburelli como Guardia Jaén, lo primero que dicen es, mi superior era el presidente de la República. Es lo primero que dicen, el presidente Martinelli. Y lo segundo que dicen, en lo cual también hay coincidencia, es que el brazo ejecutor del expresidente Martinelli era su secretario, Adolfo de Barrio. En eso hay coincidencia, aunque los casos son distintos, pero yo observo que hay coincidencia. Con todo este marco, ayer la Corte Suprema decidió entonces iniciar una investigación. ¿Cómo nos explican? Ambos son abogados, con la particularidad que la señora Zulay Rodríguez es diputada. ¿Cómo entender, cómo interpretar la decisión de la Corte? Inicia investigación. ¿Cómo debemos interpretar los panameños eso? ¿Qué es iniciar investigación? Bueno, mira, el derecho de la dama primero. Okay. Adelante. Bueno, mira, yo siento que las investigaciones son muy tardías.
Alvin, ¿te acuerdas que hace 2 semanas estábamos diciendo ponga el impedimento de salida a Martinelli? Ya están las investigaciones. ¿Qué está pasando con la Corte? Se entretuvieron en ese momento con una sesión permanente para ver si ellos le concedían un habeas corpus a Gustavo Pérez y Alejandro Garús. Que probablemente lo van a discutir hoy. Que supuestamente, pero no era el método porque hay cientos de habeas corpus antes, por delante, y eso tiene un orden de prelación. Entonces, si en ese momento estábamos señalando que Ricardo Martinelli incluso había anunciado por Twitter que él se iba a ir del país, yo no entiendo por qué la Corte, ya con las sumarias en ese momento, con los señalamientos que le mandó en aquel momento la abogada y fiscal anticorrupción, creo que la trasladaron, Lisette Chevalier, porque no le pusieron su impedimento de salida. Se fue ayer a la 1 de la mañana. Chichi de Obarrio. Oye, se llevaban semanas diciéndolo y dándole el señalamiento que él recibía las órdenes. Yo entiendo a Egna, es su abogada, pero ahora Egna dice él ejecutaba las órdenes. Él no era el que llevaba los maletines, el que daba las órdenes era Ricardo Martinelli. ¿Qué hizo Chichi de Obarrio? Se fue del país. Ahora, supuestamente porque la esposa tiene problemas de embarazo. ¿Y qué está diciendo la abogada? Que posiblemente no regrese al país porque se le están violentando sus garantías procesales. Mi pregunta es la siguiente. Se fue Martinelli. En este momento, él está refugiado en el Parlacén. No hay inmunidad, pero hay que levantarle el fuero electoral que todavía no lo ha hecho la Corte Suprema de Justicia. Siento yo que tú tienes que mandar una nota ya a Interpol, levantarle el fuero, mandarle la nota a Interpol, traerlo para Panamá antes que pida un asilo político. Una pregunta, ¿el hecho que a mí me investiguen me hace culpable? Vamos a aclarar ese punto porque no aquí estuve escuchando a Camacho. Y como siempre, Camacho, pues tratando también de tapar el sol con un dedo. Creo que la presentación que hizo denota simplemente una falta de conocimiento técnico elemental, ¿no? Ahora, él se escuda diciendo no soy abogado, pero habla como si fuera abogado. Y resulta que hay un fenómeno. La fiscal considera que hay mérito de iniciar proceso penal cuando toma la decisión, producto de las declaraciones de Tamburelli, que Tamburelli, al implicar a una tercera persona, ella tenía que mandar las sumarias a la Corte Suprema de Justicia para que la Corte Suprema de Justicia haga la evaluación si había el delito o no, si había que iniciar un proceso penal. Contrario a lo que dice Camacho, Martinelli sí está en este momento procesado. Inició su proceso penal cuando el magistrado oponente, en este caso Oiden Ortega, que le correspondió las sumarias esas enviadas por Lisette Chevalier, evaluó esas sumarias, leyó cuidadosamente las 4.200 fojas y llegó a la conclusión que se estaba en presencia de un delito. Porque si hubiera considerado lo contrario, sencillamente hace una resolución diciendo aquí no hay delito y no hay mérito, le pido a la Corte Suprema que deseche estas sumarias enviadas por la fiscal y se la devuelve a la fiscalía. No pasó eso. Él consideró que había mérito para iniciar proceso penal. Fue al pleno que era lo que le correspondía. Si hay un caso contra Martinelli. Si hay un caso, sí. Claro que sí. Había un caso fuerte. desde cuando el ponente, Oiden Ortega, dijo hay mérito y voy al pleno. Claro. Cuando llegó al pleno sustentó el mérito que él consideraba así había para iniciar proceso penal contra Martinelli. Y el pleno lo apoyó unánimemente y dijo, sí hay mérito, usted va a ser el fiscal. O sea, ya decir no fiscal, imagínate tú. El investigador en este caso. No, es el fiscal. Es fiscal. Él es fiscal. Él no es investigador. investigador. Va a acusar. Él no es investigador, él es fiscal ya. Y además estableció un juez de garantía que recayó en el magistrado Jerónimo Mejía. Es decir, todos los componentes, el autocabeza de proceso que se le llama, se inició desde el momento que consideró Oiden Ortega que había mérito. Contrario a lo que dice Camacho, ¿no? Si él no está investigado, él no tiene nada. Le corresponde ahora, ya ha iniciado el proceso, después de anoche, iniciar el procedimiento para los efectos de establecer la citación para indagatoria, por ejemplo. Cuando te indagan, cuando te citan indagatoria,
es porque se están formulando cargos. Denme un segundito porque quiero pedirle a la diputada Zulay Rodríguez que me explique ahora esa parte, el inicio ahora del proceso, pero lo quiero que me lo haga cuando regreso a un cambio, tengo que cumplir con un cambio comercial. Y de regreso la diputada Zulay Rodríguez y don Alvin Williams nos van a seguir dando estas importantes declaraciones y explicaciones. Diputada, ¿cómo es el proceso entonces ahora? Alvin Williams nos habla de la cabeza de proceso, ahora inicia, ¿qué es lo que vamos a ver a partir de ahora? Bueno, Oiden Ortega fue nombrado fiscal, pero de acuerdo a la ley, él como fiscal no puede salir del despacho del magistrado y él tiene que delegar funciones en el Ministerio Público. Entonces, él le ordena mediante oficio, mediante diligencia, que el Ministerio Público recepte las pruebas, practique las mismas, llame a los testigos, le lleven los documentos, le lleven las auditorías, y una vez que él tenga todo este caudal, él puede pedir entonces a la al juez de garantía, que sería en este momento Jerónimo Mejía, que le valide todos los actos que él en ese momento estaría pidiendo para establecer cuál fue la participación y responsabilidad de Ricardo Martínez. Ese juez de garantía es algo idéntico a lo que hace usted con las otras dos diputadas en el caso Moncada en la Asamblea. Parecido. Eso, es más, eso tiene 2 meses de instrucción y ellos pueden pedir prórroga hasta 1 año. En el caso de nosotros, de las juezas de instrucción, nosotros no le dimos 1 año porque el fiscal solamente pidió 2 meses. Igualmente él puede aprender cuentas, aprender es que se las puede secuestrar provisionalmente, pero posteriormente tendría que pedirle al juez de garantía, que sería Jerónimo Mejía, entonces que le valide todas las actuaciones que él estaría haciendo. Eso es lo que se denomina control posterior. Cuando el fiscal termine y el juez de garantías determina que se cumplió con todo. Con todo el debido proceso. ¿Qué sigue después? ¿Qué sigue después? Él tiene que pedir entonces si hay autoencausatorio. Si hay un autoencausatorio, eso tiene que ser validado por todo el pleno de la Corte Suprema de Justicia. Es como nosotros, Alvin. El fiscal nos tiene que decir si hay o no, vamos a decir, elementos suficientes o pruebas suficientes para encausarlo. Eso pasa por lo que es la Comisión de Credenciales del Informe y nosotros lo mandamos al Pleno Legislativo. Y ahí se determina la responsabilidad, si es culpable o es inocente. Coayugando con... me tomo un poquito la palabra porque hay que hacer algunas correcciones porque el procedimiento de la Asamblea es un tanto diferente al procedimiento, en este caso, el proceso penal acusatorio. Sí, procedimentalmente estamos hablando de lo mismo. La diferencia estriba que aquí sí hay un problema que debemos observar. Es que el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, procesado por la Asamblea Moncada, sí los términos que tenía él se podían hacer extensivos en los términos que ha dicho Zulay. Lo que sucede es que los diputados se hicieron un blindaje. A la ley 55. A la ley 55. En el quinquenio anterior. Entonces, es que ahí es donde quería hacer una pequeña corrección, que solamente tiene 2 meses y 1 mes de prórroga adicional, no 1 año. Es nada más porque el proceso es la única diferencia. Es la única diferencia. Y la otra diferencia también estriba en que no necesariamente el magistrado tiene que delegar el Ministerio Público, eso es una opción de él. Si él quiere adelantar pruebas, él lo puede hacer. Por ejemplo, la indagatoria debe hacerla él. No debe comisionar eso a ningún fiscal. ¿Comprendes? Entonces, es opcional de él. Las pruebas que él quiera ejercitar, él tiene la capacidad de hacerlas. Déjeme hacer una pregunta a ambos como abogados. ¿Les llamó la atención el hecho que tanto... ¿Les llamó la atención el hecho que tanto el magistrado fiscal, Oiden Ortega, como el magistrado ahora juez de garantía, Jerónimo Mejía, son 2 magistrados que no fueron nominados durante la gestión Martinelli, sino durante la gestión Martín Torrijos? Sí, pero fíjate que no tiene... ¿Alguna connotación política ahí? Te voy a explicar por qué no la tiene. Porque primero que nada... el reparto. Primero que nada, el reparto fue automático. Sí, Oiden está fuera de sospecha en eso. Pero aparte de ello, resulta que ha sido unánime la decisión de nombrar a Jerónimo Mejía. ¿Por qué se nombra a Jerónimo Mejía? Porque evidentemente es el magistrado de más experiencia en lo penal en la sala de lo penal. Y más él es parte de la... yo pienso que más confiable. No creo que es un problema. cuestionados. Sí, pero yo no quiero...
claro. No quiero entrar en ese tipo, quiero trabajar un poquito más objetivamente, ¿no? La señal que ha dado la Corte es buena, hay que reconocerlo, es muy buena, porque por encima magistrados nombrados por Martinelli, altamente dependientes de él, que toda la ciudadanía considera que tenían compromisos con él. El caso es tan bochornoso, tan abrumador la evidencia, que ya ni siquiera los que habían sido designados por él tienen cara de defenderlo. Entonces es importante que la decisión de ellos no es en lo absoluto política, es técnica basada casualmente en la necesidad que tiene la Corte de tener una imagen frente a la opinión pública, porque al final de cuentas aquí los héroes han sido la opinión pública, no el Ministerio Público, porque que son ustedes los periodistas los que han mantenido informada a la comunidad, y esa fuerza, ese volcán de voluntades de la opinión pública es la que ha hecho reflexionar a los magistrados de que ya estaban entrando en una etapa que si no actuaban correctamente el país no les iba a perdonar que le siguieran dando impunidad a Ricardo Martinelli ni a nadie. Porque aquí aquí en lo que está en juego es si en este país vamos a seguir que la justicia solo es para los humildes, pero y ese es el punto. Les pregunto, ahora los reflectores de la justicia están puestos hacia Ricardo Martinelli, quien además ha anunciado que tiene un staff de 15 abogados, que de hecho hoy tienen una conferencia de prensa. ¿No sienten ustedes también que él y sus abogados tendrán la capacidad también de poner el sistema a prueba? Bueno, yo opino lo siguiente en eso, y ahí sí me voy a robar la palabra, Zulay. Mira, tranquilo, el sistema ya está a prueba. Okay. El sistema pasó la primera prueba. Eso, con la misma reserva de Zulay, todavía falta un largo trecho. Hay un problema. Va a ser responsable la Corte de mantener esa ley 55, ese blindaje, cuando hay una advertencia, hay una demanda de inconstitucionalidad de esa ley, que es un freno para la investigación, porque le pone una camisa de fuerza a la investigación, fijándole un tiempo para ella. Hacer uso los abogados, fíjate lo que pasa, hacer uso los abogados, por eso me la tomé Zulay, porque creo que eso es lo sustancial aquí. Hacer uso de las tácticas dilatorias de los abogados, que esa es la estrategia que van a usar sin la menor duda para agotar el término de los 3 meses, los 2 primeros y la prórroga. Pero la Corte tiene la solución en sus manos, y hay que decirlo. La Corte debe inmediatamente entrar a conocer la constitucionalidad o no de la ley 55 que se hace el blindaje de los diputados. Porque de declararse, y Zulay puede ayudar en eso, de declararse inconstitucional esa ley, ya entonces se le cae ese escudo a Martinelli, escudo que se quedaron los diputados para no ser investigados. ¿Qué diría la diputada sobre eso? Bueno, casualmente ayer nosotros teníamos una reunión en la Comisión de Gobierno, pero lastimosamente nos chocó a varios diputados con otras comisiones. Yo estaba en la de Salud. Nosotros hemos discutido y vamos a ampliar y tratar de equiparar lo que es el blindaje o el supuesto blindaje, porque no es, para nosotros no es blindaje, que en vez de que sean los 2 meses de investigación y 1 mes de prórroga, lo adecuamos con el proceso penal acusatorio, que sean los 2 meses de investigación y hasta 1 año de prórroga, y lo adecuamos para todo, para los diputados y también para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y para el presidente de la República de Panamá. Yo tengo una objeción a eso. Pero, Alvin, es lo que dice el proceso penal. Pero sin embargo, a pesar de ello, para todos, para los 3. Pero a pesar de ello, existe o gravita en el ambiente el hecho que la Corte pudiera, yo no digo que lo va a hacer, pudiera declarar inconstitucional la norma. Permíteme contestar rapidito eso porque ya se me fue el tiempo. Sí, bueno, un segundo nada más. Tengo una pregunta para la diputada. Un segundo. Eso es lo que dice el proceso penal acusatorio. Perdón, Zulay. Lo que pasa es que los procesos que se han iniciado bajo un esquema procedimental no se pueden cambiar en perjuicio del sindicado, salvo que sea inconstitucional. Cuidado, Zulay, ahí. Que esa ley no va a poder ser aplicada retroactivamente para los procesos iniciados, cuidado. Y los procesos de los diputados, cuidado, que aquí también hay algunas piedras en el camino. Desde el momento que hay la incondicionalidad, de ahí en adelante, ese proceso no existe para nadie, por más que haya sido sus procesos iniciados. Eso está gravitando en el ambiente, esa posibilidad. Claro, es que esa es la solución real.
La otra es peligrosa porque deja vivo ese beneficio del procedimiento ese para los que ya estaban. Entonces, esa disputa, esa discusión es peligrosa. Dígame una cosa, porque necesito hacerle... peligrosa. Por eso que nosotros decíamos que si en este momento nosotros se declaraba inconstitucional o reformábamos la ley, íbamos a beneficiar a Ricardo Martinelli, pero todo el mundo nos está diciendo tienen que reformarla, tienen que reformarla. Pero en este momento estamos en un callejón sin salida. Dejo hacerle una pregunta antes de finalizar, Por pero eso, quisiera la interpretación rápidamente de esta foto. ¿Qué interpretación le dan a ustedes a esta secuencia de fotos? Ahí está él allí, en este instante, ahí está el presidente Martinelli, solo allá, bueno, que vaya usted a saber si estaba solo, porque cuando la captaron estaba solo. Allá en el Parlacén. Eso lo podríamos traducir al plano local. Sí. ¿Se terminará quedando Martinelli solo después de haber tenido tanta gente a su alrededor? Mira, yo te lo puedo hablar por mí en la Asamblea Nacional. Cuando nosotros, porque todos hablamos los CD, hablamos los panameñistas, hablamos los PRD, hablan los independientes, hablan los Molirena. ¿Y sabes lo que me dicen los CD? Nosotros, lo que tú decíamos, nosotros no podemos defender lo indefendible. Es más, nosotros estamos extrañados de todo lo que pasó, así que nosotros, si él hay que investigarlo, que lo investigue. Diputada. Eso es lo que ellos nos señalan. Tenemos entendido que Maite Pellegrini sale probablemente dentro de unos minutos y tenemos una cámara ya. A las 8 de la mañana deberían estar. Se demora un poquito porque van a mandar el oficio del juzgado segundo al sistema penitenciario. Y del sistema penitenciario, entonces lo tienen que mandar a la DIJ y Maite Pellegrini tendría que estar hoy en su casa porque no apeló ni el Ministerio Público ni la Superintendencia del Mercado de Valores. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Continúan las investigaciones y Maite Pellegrini va a demostrar que los verdaderos culpables eran los directivos de Financial Pacific y la empresa que tú mencionaste antes. ¿Tú sabes para qué se fuera de cámara, diga fuera de cámara, porque si no... Alvin, dilo, tú eres valiente, dilo, Alvin, dilo. Yo creo, mire, ahora...